Alabados al Señor, le damos gracias, gloria, honor, honra, loor al que habita en luz inaccesible. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia que no recibe ningún reproche del Cristo resucitado. Dice Apocalipsis 2 del 8 al 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de esta manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Alabado sea Jesús. Pues bien, a excepción de Esmirna y de Filadelfia, las demás iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis reciben un reproche, reciben una advertencia. Esmirna fue fundada en el siglo 12 antes de Cristo. En el siglo 4 antes de Cristo, durante Alejandro Magno y su reinado, Esmirna tuvo un grande auge económico en cuanto al comercio se refiere. Esa prosperidad movió a Alejandro a ordenar su reconstrucción, y para ello encargó a uno de sus generales, Lisímaco. La nueva ciudad tenía murallas de protección, era una ciudad con murallas alrededor. Durante el Imperio Romano alcanzó su apogeo y rivalizaba con Éfeso y Pérgamo por la preeminencia en el Asia Menor. La belleza de los edificios públicos y sus amplias calles pavimentadas hicieron que la llamaran La Dorada. Había una escuela de medicina e imprimía su propia moneda. Acuñaban su propia moneda. Según la tradición, el poeta griego Homero nació allí en Esmirna. Esmirna, la palabra Esmirna, el nombre Esmirna significa mirra. Tenía una población aproximada de 200,000 habitantes, lo que significa de que era bien populosa. Allí creció con una pequeña congregación cristiana. La ciudad crecía y a la par en ella creció una pequeña iglesia, una congregación pequeña cristiana evangélica. Quizá la actividad evangelística y misionera de la iglesia de Éfeso hizo nacer esta iglesia. Un miembro principal fue Policarpo, un anciano pastor, amigo personal de Juan. Policarpo fue muerto en el año 156 después de Cristo por negarse a rechazar su fe en Cristo. La ciudad, materialmente hablando, era rica, pero la iglesia no era rica. La ciudad era espiritualmente pobre, pero la iglesia era espiritualmente rica. Era una iglesia materialmente necesitada, pero una iglesia en la cual la presencia de Dios era un regalo de regalos. Vamos a desglosar entonces el primer punto de este cortico mensaje. En el versículo 8 aparece la expresión el primero y el postrero. Cuando usted esté leyendo la palabra del Señor, en el caso particular de este mensaje a la iglesia en Esmirna, cuando escuche o lea hablar de el primero y el postrero, ¿a qué se refiere? Primero y postrero significa la eternidad. Está hablando de la eternidad. Nunca nadie fue antes de Dios y nunca nadie será después de Dios. Él es
la eternidad. Se añade, el que estuvo muerto y vivió. La segunda muerte no tendrá potestad sobre el creyente. La segunda muerte no tendrá potestad sobre el creyente. Vamos a leer un par de citas. Alabados al Señor. Estamos en el punto número 1. Gracias, Señor. Vamos a leer Juan 14:19 y también vamos a leer 2 de Timoteo 2:8. El que estuvo muerto y vivió. Juan 14:19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La muerte física, cuando asistimos al funeral de alguien que en vida sirvió al Señor y partió en el Señor a su gozosísima presencia, sí hay tristeza, porque no podemos negar que esa persona nos va a hacer falta, que estuvo compartiendo un tiempo y un espacio con nosotros y va a hacer falta, pero por encima de la tristeza que produce la partida de un ser querido, de un miembro de nuestra iglesia, subyace la realidad de que ese hermano o hermana partió a la presencia del Señor, que ya conoce a Dios, que la ha visto cara a cara, que los amarres de la muerte fueron soltados y que se cumplió ya en esa persona esa grande bendición. La muerte física no es obstáculo que impida que el alma vaya a la presencia del Dios Todopoderoso. Segunda de Timoteo 2:8 dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y la Biblia, el Espíritu Santo nos enseña algo absolutamente diferente. Cristo resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Su resurrección es la frutilla del postre, es la corona de la victoria. Resucitó para nunca más morir. La muerte no lo pudo retener, la tumba tampoco lo pudo retener. Los hechos de su muerte y resurrección son innegables en la historia y en la Sagrada Escritura. Alabado sea el Señor. Los muertos en Cristo, dice la palabra en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos levantados para el encuentro en las nubes con el Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. En la parusia, la muerte no tendrá más potestad sobre ningún hijito de Dios, ninguno de los que partieron, de los que duermen, como dice la palabra, que están en la presencia del Dios Todopoderoso. El primero y el postrero es el eterno, el Dios sempiterno, el que siempre ha sido, el que es y el que ha de ser, el que nos ha llamado para ser herederos de él y coherederos junto con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Herederos de qué? ¿Y coherederos de qué? De una herencia incorruptible, inmarcesible en el cielo de gloria para estar con nuestro Señor para siempre. Si esta esperanza no nos anima, la pregunta es ¿qué nos puede animar entonces a proseguir al blanco, a vivir la vida, a levantarnos aun cuando sea con mucho sueño y mucho cansancio y mucha fatiga física? ¿Qué es lo que nos anima, nos inspira, nos insta y nos levanta para proseguir al blanco? El hecho de saber a ciencia cierta, el hecho de estar convencidos por el Espíritu Santo de que en nosotros mora la plenitud de la deidad a través del Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo, somos templos del Espíritu Santo y degustamos ya este anticipo, estas arras del Espíritu que en nosotros ya es una sentida realidad. Esta es la esperanza nuestra, la esperanza del amanecer de un nuevo día. Alabados al Señor. Vayamos al segundo punto. En el versículo 9. Gracias, Señor. Mira que el título es el ejemplo de Esmirna para ti y para mí. ¿Cuál es el verdadero propósito de las pruebas y tribulaciones? Pues le quiero decir algo, mi hermano, iglesia que me escucha.
El propósito de las pruebas y de las tribulaciones es santo. Y Dios permite lo uno y lo otro en ti de una manera, en mí de otra manera, pero estos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en el mundo. En la palabra del Señor de manera abierta, categórica, Jesucristo mismo dice, en el mundo tendréis aflicción. Así es que nosotros no podemos ignorar el peso de gloria de la declaración del Señor en la Sagrada Escritura, sino que tenemos que vivir de conformidad con esta palabra suya, con esta enseñanza suya, con esta luz suya, y de tal manera que nosotros no sucumba el corazón por alguna idea, por algún comentario que no corresponde a la palabra y que viene a nuestro oído, sino que seamos guiados enteramente por la palabra del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué son necesarias las pruebas y las tribulaciones? Mira lo que dice la palabra. Alabado sea el Señor. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y a esta iglesia que era materialmente pobre, el Señor le dice, le grita, y ese mensaje, ese pregón ha llegado a nosotros, pero tú eres rico. A pesar de su pobreza, Jesús dice, pero tú eres rico. Segundo de Corintios 6:10. Como es entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. La grandeza de la paga, de la retribución, es tan inconmensurable que nada de lo que en esta vida el hombre puede acumular materialmente hablando se le puede comparar. Es incomparable la magnitud, el esplendor, la intensidad del brillo de la luz, de la bendita gloria del Cristo que resucitó. Eso nos está esperando, y a veces hemos estado orando, hemos estado predicando, hemos estado echando fuera demonios, hemos estado haciendo guerra espiritual, y en ciertos momentos el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida y sentimos que el alma se va y que el cuerpo perece. Hemos tenido experiencias en las cuales su bendita gloria se ha acercado a nosotros. Alabados al Señor. Y hemos sentido su grandeza, hemos sentido su poder, hemos sentido su unción, hemos sentido el regalo de su presencia. Y en esta manifestación que Dios a veces tiene para con sus hijos, de una u otra manera nos hace experimentar algo que no podemos expresar en lenguaje humano. Imagínense si en este cuerpo naturalmente vendido el pecado, un cuerpo que necesita descanso, reposo, sueño, alimento y demás, si en este cuerpo hemos experimentado, sentido estas manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, imagínate lo que será estar en la presencia del Dios vivo y verdadero, del Dios eterno, de aquel que antes de la fundación del mundo ya nos había llamado para ser sus siervos en esta tierra, para anunciar el glorioso evangelio de Jesucristo, para proclamar las verdades del reino de los cielos que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman. A una iglesia pobre y perseguida, el Señor le dice que a pesar de su pobreza era una iglesia rica, rica en bendición, rica en la presencia de Dios, rica en aquello que hace provisión para lo del cuerpo y lo del alma. Alabado sea el Señor. ¿Qué ejemplo el de Esmirna? Una pequeña congregación cristiana evangélica en una ciudad grande, económicamente, comercialmente próspera, pero la iglesia tenía grandes necesidades materiales. Pero el Señor le dice, rica, rica, rica. Alabados al Señor. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Todo lo que el Señor ha propuesto darte, lo dará. Y dale gracias anticipadamente a ello. Habla el lenguaje
de Dios, habla el lenguaje divino, llamando las cosas que no son como si fueran, en su voluntad, en su perfecta guía, cosas que el Señor te ha dicho, te ha mostrado, te ha revelado, te ha prometido. Allí, dale gracias al Señor de manera anticipada, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Vamos a hacer la pregunta: ¿por qué hay pruebas? ¿Y por qué hay tribulación en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de pruebas y de tribulaciones en nuestra vida? Primero, hacer que cada uno de nosotros sea más santo. Dos, disciplinar a los apartados. Tres, manifestar la protección y la gracia divinas. Cuatro, darnos la oportunidad de compartir los sufrimientos de Cristo, que esta es una bienaventuranza. Cuando durante el transcurso de la iglesia primitiva, los hermanos, sobre todo de origen judío, de origen israelita, tenían como sumo gozo el sufrir por la causa de Cristo. Hoy en día, en la vida de muchos, el sufrimiento es sinónimo de algo terrible, algo ignoto, algo extraño que ha ocurrido, algo que no debemos padecer, dicen muchos. Pero el compartir los sufrimientos de la cruz de Cristo es una gran bendición. Colosenses 1:24. Lea en su casa Colosenses 1:24. Y número 5, derrotar a Satanás en su propio juego. Te acorrala, te acusa en una operación que nuestra mente no alcanza a entender. Lo que le ocurrió a Job, que Satanás se presentó con los hijos de Dios. ¿A qué distancia? No lo sabemos. ¿Cómo? No lo sabemos, pero se presenta y acusa. Él acusa. Él es el acusador de nuestros hermanos. Se presenta. Primero aquí en la tierra te acorrala, te rodea de sinsabores, de aflicciones. Y a veces Dios lo permite para probar tu fe, para robustecerte en la fe, para que entienda que en medio de la refriega, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, para que tú dependas amorosamente del Dios que te sacó de las tinieblas y te ha traído a su luz inaccesible. Ese es su juego, y en su juego te rodea y Dios lo permite. Ese es su juego. Vaya al cielo de gloria y te acusa, y el Señor Jesucristo le muestra las heridas, las marcas de las heridas, y dice: Padre, yo morí por esa vida, yo morí por ella, yo morí por él. Y en ese juego, cuando entendemos que en medio de la prueba, siendo nosotros cristianos y no es practicando el pecado, si Dios lo permite con propósitos santos que trascienden el conocimiento nuestro, que van más allá de todo conocimiento, de todo intelecto. En ese juego de Satanás lo podemos derrotar cuando nos refugiamos rápidamente en los brazos de amor del Dios Todopoderoso, diciendo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová por siempre. En ese jueguito satánico podemos perfectamente derrotar a Satanás. Pero en ese jueguito satánico muchos han perdido, se han ido de la iglesia, han renegado de la fe, han dicho: esto no es para mí. Yo no vine aquí a la iglesia a sufrir. Pare de sufrir, como dicen los brasileros, a través de la llamada oración fuerte del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Tribulación, flipsin. Tribulación significa asedio, presión. Y Jesús conocía la presión ejercida contra Esmirna y la pobreza. O sea, lo deplorable y la humillante estrechez material de los hermanos de la iglesia en Esmirna. El Señor no era ajeno ni desconocía lo que estaba ocurriendo. Pero la maravillosa confesión de Jesús: a pesar de tu pobreza, Jesús le dice: pero tú eres rico, rico en grandes bendiciones. Pero también la expresión "pero tú eres rico" quiere decir: en el momento en que yo decida, te voy a bendecir y te voy a proveer todo lo que tú necesitas, porque eso hace nuestro Dios. El Señor provee para las necesidades nuestras. En nuestros días en esta tierra, el Señor provee para cada necesidad. Él nunca llega tarde. Es mentira decir que el Señor llega tarde. A Lázaro no le llegó tarde desde la perspectiva humana.
desde la perspectiva divina, no llegó sino en el momento justo. Le conocían como profeta, le conocían como maestro, pero no sabían que era la resurrección y la vida. Por eso permitió la muerte física, el dormir de su amigo Lázaro. Por eso permitió el llanto, la queja y el regaño de Marta y de María, porque quería glorificarse, quería que lo conocieran así, en ese nivel en el cual esa familia no lo conocía, la resurrección y la vida. Y usted conoce el relato. Lázaro resucitó, Lázaro se levantó, Lázaro volvió a la vida, y Jesús ante ellos no fue más el de antes. Era ahora entonces, en la vida de Marta, en la vida de Lázaro, en la vida de María y de toda esa pequeña congregación y de los discípulos que la acompañaban, la resurrección y la vida. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Nuestra riqueza, hermanos, el criterio humano para la riqueza, el criterio humano para la prosperidad, el criterio divino de riqueza. La riqueza es fundamental. Nuestra riqueza es fundamentalmente cristiano-evangélica. Nuestra riqueza es fundamentalmente espiritual. Vamos, aleluya, a proseguir al blanco. ¿Cuál es el criterio humano para la riqueza y cuál es el criterio divino de riqueza? Ahí aparece una cita que es la de Lucas 16, del 19 al 31. Vamos a leer, hermanos. Tenemos bastante tiempo de aquí a la noche. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cuál es el concepto divino de riqueza? ¿Y cuál es el concepto humano? ¿Cuál es la perspectiva, el criterio humano para riqueza? Si un hombre puede amasar una fortuna de 5.000 millones de dólares, 3.000 millones de euros, y tener propiedades en todos los continentes, en toda isla, en todo monte, el tener tanta riqueza material no le garantiza que su alma, cuando él muera, partirá a la presencia de Dios. ¿Durante cuánto tiempo puede un hombre amasar una fortuna tan inconmensurable y disfrutar de ella? Cuando muera, será entregada en manos de rapiña. Cuando muere y parta de esta vida, se dará cuenta que 70, 80 o 100 años de vida palaciega, faraónica, no son nada en comparación con la eternidad en perdición. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Alabado sea el Señor. Y Dios es bueno, porque Él sabe que en esta tierra, en esta vida, usted tiene necesidades de todo tipo. Y para ellas el Señor hace provisión. Él provee. Dios es nuestro Jehová Jireh, el proveedor por excelencia. Pero antes de estar pensando en pedir y pedir,
para que el Señor nos dé y nos dé algo material, ¿por qué no hacemos lo contrario que dice? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas os serán añadidas. Pero usted y yo sabemos que en esta Barranquilla contemporánea, postrera, peligrosa, apóstata, muchos invirtieron la fórmula. Qué énfasis tan pronunciado y peligroso sobre la prosperidad económica, sobre el dinero por el dinero mismo. Y qué tan poquito énfasis se hace en el buscar el rostro del Dios todopoderoso, el que todo lo juzga, el que todo lo ve, aquel ante cuya presencia todos estamos abiertos y desnudos, y aún tendremos que dar cuenta por nuestros actos. Alabado sea el Señor. 70 años de vida palaciega se pueden comparar con una eternidad en condenación. Para nada, para nada. Así que cuando alguien dice, alguien de nuestra familia o cercano se atreve a decirnos, lo que pasa es que ustedes son de poco espíritu, a ustedes les falta más ganas y deseos de prosperar. Vea, hermano, no hay ningún plan más ambicioso que el nuestro. Es el de estar en la eternidad en gloria con el Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aparte de este plan, aparte de esta meta, aparte de estos objetivos, cuénteme uno que sea superior y no lo va a ver, no lo va a encontrar, no lo va a hallar. Ayala rakatusa candeleyet samahaya. Ishakanda ramakaya latza. El criterio divino para la riqueza es distinto, es diferente. El ejemplo de Esmirna para nosotros. Una iglesia que contaba con el favor de Dios. Una iglesia que contaba con el regalo de la presencia divina. Una iglesia que daba testimonio en una próspera ciudad, comercialmente hablando, como lo era Esmirna en el primer siglo de la era cristiana. Una iglesia que testificaba, una iglesia sana, una iglesia santa, una iglesia apartada, pero materialmente hablando le faltaban muchas cosas. La prosperidad comercial, económica de la ciudad, por un lado, y la prosperidad espiritual de la iglesia, por otro lado. Esmirna ya pasó. El comercio se acabó. Pereció, pero el alma de aquellos que aguardaron el amanecer de un nuevo día, el alma de aquellos que en esa iglesia de Esmirna dieron testimonio, el alma de esos que murieron con la viva esperanza de una mejor resurrección, ellos están en la gloria divina, en el paraíso, en la gozosísima presencia del Señor, en luz inaccesible, sin llanto, sin dolor, sin aflicción. Alabado sea el Señor. Ese es el ejemplo de Esmirna para cada uno de nosotros. Alabados al Señor. Las añadiduras el Señor las da como el concepto básico de añadidura, algo que el Señor da por encima de algo más. El fundamento es la salvación en Cristo Jesús. Las demás cosas, las necesidades del cuerpo, las de un trabajo, las de estudio, las emotivas, las emocionales, las maritales, las locativas, todas esas cosas son añadiduras. Y para el Señor, o desde el punto de vista del Señor, cuando entramos al Evangelio, en el nuevo pacto, en la sangre del nuevo pacto, esas añadiduras son parte de la prerrogativa divina. Él las da en el momento que quiere darla. Él las da y él sí sabe cuándo darla. Él nunca llega tarde. Alabados al Señor. Prerrogativas del Dios Todopoderoso. Vamos a Mateo 16, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En el carro último modelo? Conocí a una que delante me dijo, ay, qué carrazo, qué carro tan bonito. Y no solamente los ojos, sino el alma se le fue para ese carro que estaba aparcado frente de la iglesia. Ahí está su tesoro. Ahí está su tesoro.
Ay, hermano, yo no quiero sufrir más. ¿Por qué tanto sufrir? Ya estuvo bueno. ¿Estuvo bueno de qué? Alabado sea el Señor. Mateo 6, del 19 al 21. Y Lucas 16, ¿qué dice? Lucas 16. Bueno, parece que ya lo leímos. Alabado sea el Señor. Vamos al punto 3. El ejemplo de Esmirna para nosotros. La blasfemia de los que se dicen ser judíos. La blasfemia de los que se dicen ser judíos. En medio de la iglesia en Esmirna había judíos que maltrataban, que se decían hijos de Abraham, que maltrataban, que miraban con indolencia, que miraban muy mal a aquellos hermanos en la iglesia de Esmirna. Como ahora hay muchos hermanos cristianos evangélicos de hace 1500 años en el evangelio que te miran maluco, te miran mal, te menosprecian. ¿A qué se puede referir los judíos? La blasfemia de los que se dicen ser judíos puede referirse a los judíos de raza, enemigos del evangelio que no eran verdaderamente hijos espirituales de Abraham. Hechos 18:6 dice: pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Alabado sea el Señor. Romanos 2, del 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gracias, Padre. Pero también hay otra posible acepción de judíos. Vamos a proseguir al blanco entonces. Judíos puede referirse a personas con tendencias judaizantes. Pablo tuvo esa experiencia cuando estuvo en Galacia fundando iglesias en su primer viaje misionero. Cuando regresó a su centro de misiones en Antioquía, escuchó una noticia de que las iglesias que él había fundado en Galacia habían recibido de buen agrado a unos maestros judeocristianos o judaizantes que insistían en que lo que enseñó Pablo era bueno, pero que a Pablo se le pasó por alto o a propósito no les enseñó que había que cumplir en todo caso una parte de la ley, y el punto de la ley que estos maestros judaizantes enfatizaban era la circuncisión. A lo mejor se refiere a ellos también. Personas con tendencias judaizantes que se oponían a los verdaderos cristianos. Si tenemos en la pantalla del computador, si podemos avanzar un poquito, vamos al blanco, vamos a seguir hacia el blanco, vamos a la parte B. Hechos 15, del 1 al 11. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Alabados al Señor. Hay otras citas. Vamos a leer estas citas. Vamos a pasar la hoja. Vamos a pasar Gálatas 2, del 11 al 21. Por cuanto Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Allá los hubo y aquí también los hay. Aquellos que dicen, no, lo que pasa es que ustedes son legalistas, sin saber, porque desconocen por completo el término legalista. Teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, desconocen lo que es el ser legalista, pero te dicen, todo no es como tú dices, todo no es tan extremo. Las sendas antiguas lo que hacen es traer maldición y procuran traer basura a tu oído, a tu corazón, para apartarte del único camino que la vida eterna conduce. No aman la santidad de vida, no la aman, la menosprecian, porque ellos, cuando hablan del evangelio, no viven de conformidad con el evangelio. Alabado sea el Señor. Vamos al punto 4 de nuestro mensaje. No temas, le dice Jesucristo resucitado a la iglesia en Esmirna. No temas, no temas. De veras que Jesús no nos esconde nunca el costo del servicio y del testimonio cristiano. En el mundo tendréis aflicción. Abiertamente lo dice el Señor en la palabra. En el mundo tendréis aflicción. Gracias, Señor. Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y eso ocurre ahora. Mateo 16, del 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué dice Hechos 9:16? Porque yo le mostraré, está hablando a Pablo, hablando el Señor a Ananías acerca de Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo padeció por el nombre del Señor. En Filipenses 1:29 rematamos diciendo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Y hermano, ¿usted por qué reniega de los padecimientos que el Señor permite en su vida? Y hermano, ¿usted por qué reniega de los padecimientos que el Señor permite en tu vida? Si eres hijo, no vas a aceptar la disciplina de Dios. Dios, a quien toma por hijo, disciplina.
Y al que ama, azota. Si eres hija de Dios, acepta todo el paquete de Dios. Dios no viene fraccionado como la antigua lotería del Atlántico. No, es el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O con Cristo o sin Cristo, con todas las consecuencias que esto implica. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Y sigue hablando la palabra en este corto mensaje a la iglesia a la cual no le da ningún reproche Jesús. Echará a algunos en la cárcel. ¿Sabe de qué eran acusados los cristianos en esa pequeña congregación cristiana evangélica en Esmirna? Eran acusados por estos falsos judíos de ser desleales al emperador. Por adorar a Jesús, los acusaban de ser desleales al emperador. Se les acusaba de inmoralidad porque celebraban ágapes, y en sus ágapes, por supuesto, ellos no invitaban a esos falsos judíos, esos perseguidores. En sus ágapes, la entrada a los inconversos no era permitida y por eso los acusaban. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Y el Señor le dice a esta pequeña iglesia: y tendréis tribulación por 10 días. Vamos a ver de qué habla la palabra con esta expresión: y tendréis tribulación por 10 días. Hay gente que alegoriza y afirman que esta expresión significa 10 diferentes persecuciones imperiales, cuando el texto habla de una sola persecución en un espacio de 10 días. 10 días, emeron deca en griego bíblico, indica que la tribulación tendría lugar durante ese espacio, no cada día de los 10 mencionados, sino durante este espacio tendría lugar, acontecería esta tribulación. No que duraría exactamente 10 días, ni mucho menos que alegorizada significa 10 persecuciones imperiales consecutivas. La corona de vida es la que el Señor le promete a esta pequeña iglesia, la corona de vida. Stéfanos, collar de laurel, de perejil o de otras plantas o árboles con el que se premiaba al ganador en las competencias atléticas tan populares en Esmirna. Punto número 5. ¿Cómo termina la carta? Son pocos versículos, desde el 8 hasta el 11. La carta de Esmirna termina con una promesa. ¿Cuál promesa? No sufrirá daño de la muerte segunda o de la segunda muerte. Muerte física, Mateo 10:28, a ver qué nos dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La muerte eterna, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El lago de fuego, que es otro nombre, otra denominación para la muerte eterna, la separación a perpetuidad del Dios del cielo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra de fe que hoy hemos predicado es el ejemplo de la iglesia de Esmirna para nosotros. Una iglesia, son 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Cristo se dirige a ellas. ¿Qué Cristo? El que anduvo en la tierra, sí, pero el que resucitó, sí, pero el que fue subido, alzado a la diestra del poder de Dios. Ese Cristo se les aparece y se dirige a ellos en la visión de Juan. Se dirige el Señor a una iglesia en número pequeño. Se dirige el Señor a una iglesia en una ciudad más o menos grande, 200,000 habitantes. En esa época significa que era una ciudad grande y muy populosa. ¿Qué contraste entre la prosperidad comercial, mercantil de la ciudad y la pobreza de la iglesia en Esmirna? Una pequeña congregación
que padecía y sufría de carencias materiales, en contraste con lo rico de la ciudad. A esa iglesia el Señor no la reprocha, no le dirige ningún reproche, porque a pesar de ser pocos, a pesar de ser pobres, ellos conservaron, alabados al Señor, su coinonía con el Dios Todopoderoso, testificando del amor de Dios en sus vidas, del poder de Dios en sus vidas. No se apartaron, no se amilanaron, no se acobardaron, no huyeron despavoridos ante la persecución, ante el hecho de que algunos de ellos fueron metidos en la cárcel, puestos en cárcel, acusados falsamente por falsos judíos, ya sea judíos de raza o maestros judaizantes. Fueron acusados falsamente. Eran acusados de infidelidad al poder imperial, sencillamente por ser cristianos y por adorar al único y verdadero Dios. Fueron acusados falsamente porque en los ágapes que hacía no participaban el convite de los inconversos, sino que ellos se encerraban y en la intimidad de ellos con su Señor celebraban los ágapes y ahí recibían la acusación de inmoralidad. Alabados al Señor. Esta pequeña iglesia, la de Esmirna, que significa mirra, no recibe ningún reproche del Señor. Que el Señor no te haga ningún reproche. Que seas como Esmirna. Que el Señor hable de ti. Que el Señor venga a ti, dialogue contigo, pero que no te reproche tu falta de santidad. Que no reproche el hecho de que tienes un pie en la iglesia en el domingo y el resto de la semana hasta el sábado otro pie en el mundo. Que no te reproche el vocabulario que empleas cuando no estás en la iglesia. Que no te reproche la falta de interés en los asuntos del evangelio de Jesucristo. Que no te reproche el hecho de que tu mirada no está puesta en el reino de los cielos, sino en las cosas que perecen. Ciertamente cosas necesarias, pero cosas que perecen. Que el Señor no te reproche por dar la espalda a tus hermanos que se esfuerzan en orar, en persistir, en permanecer, en dar testimonio, en estar pegados al evangelio de Jesucristo. Que no te reproche Jesucristo el Señor tu liviandad. Que el Señor Jesucristo no te reproche que seas mal obrero, que seas indolente a la obra del Señor. Tus hermanos haciendo la obra, tus hermanos orando, tus hermanos comunicándose y tú, muy bien, gracias, de espaldas, muy ocupadito, de espaldas al Dios Todopoderoso. Que el Señor no te reproche tu falta de compromiso. No tengo compromiso con ninguno que no tenga compromiso con el reino de los cielos. Y lo ha estado gritando el Señor hace rato. ¿Qué compromiso tiene el Señor contigo si usted no tiene ningún compromiso con el Señor? Tu mirada va por un lado y la del Señor por otro lado. Si los intereses del Señor Jesucristo no son los tuyos, entonces ¿qué clase de cristiano evangélico eres tú? Imita el buen ejemplo de Esmirna, que a pesar de ser pequeña, que a pesar de ser pobre materialmente hablando, el Señor le dice que era rica y le promete la vida eterna. Le promete la participación en la bienaventuranza de la primera resurrección. Alabado sea el Señor.